Bien, seguimos con Mauricio Müller en Redes y Poder. Mauricio, el discurso del presidente el 28 de julio ha sido, en opinión de muchos críticos, una sopa de números, difícil de poder aquilatar, entender y estructurar para el común de las personas. Aquí se mencionó, por ejemplo, una cifra que llamó la atención y que tiene que ver con el asfaltado de todas las vías nacionales en Ayacucho y el 95% en Huancavelica, algo inédito y realmente sorprendente. ¿Esto es posible, es real? ¿Qué ha ocurrido con esa cifra? Yo creo que él ha maquillado y ha distorsionado tremendamente las cifras, a sabiendas de que es a veces muy complicado poder encontrar las verdaderas cifras, sobre todo si la fuente proviene del propio Poder Ejecutivo. Pero esa es una cifra que en el fondo va a ser inverificable, porque vas a tener que recorrer absolutamente todos los caminos vecinales de esas zonas para ver si es verdad o no es verdad, y es claro de que la palabra se la lleva el viento y esa se utiliza de forma demagógica. A mí me parece que hay algunos analistas que están diciendo, cuidado, todavía faltan 12 meses, ¿eh? No es que ha acabado el gobierno. El propio presidente da la impresión de que ya se estaba yendo. Era su último discurso, su cierre final y chao, ya me voy. No, cuidadito, le falta un año todavía de ejercicio del poder. Y es claro de que ese discurso lo que pretendió fue decir varias cosas que eran absolutamente falsas. Primero, que el país seguía creciendo económicamente. Eso es falso, o sea, eso todo el mundo sabe y percibe, ya no, digamos, los grandes indicadores económicos o las empresas que hacen trabajo de medición y calificadoras, sino el peruano común y corriente. Cuando ve que Tía María no va o cuando ve que Conga no va, el bodeguero de la esquina compra menos galletas. O sea, es así funciona la economía. Y entonces, si compra menos galletas es porque sabe que el comprador también va a comprar menos y va a ahorrar más. Todo se repercute en la economía de un sistema capitalista que es en función del dinero que se necesita. Y entonces, eso es una cosa que el presidente nos ha pretendido vender en sentido contrario. De que no, que las cosas andan muy bien, que no hay ningún problema. Ni mencionó pues ni Conga ni Tía María, que eran emblemáticos. En el tema de seguridad habló de patrulleros, helicópteros, computadoras, motocicletas, y habló de la ley de sicariato. Es decir, da la impresión de que tenemos un montón de, digamos, recursos para que la policía y justamente la seguridad sean controladas. ¿Por qué no pensar que era una medida buena? Porque, primero, que esos son lugares comunes, en el sentido de que, sí, efectivamente, eso es lo que se necesita, más infraestructura, etcétera, pero ¿por qué no lo han venido haciendo todos estos años? ¿Por qué no le han dotado a la población de mayor número de policías? ¿Por qué no han resuelto el tema del 24x24? Obviamente porque no es fácil hacerlo, no porque no quisieran. Y no es fácil hacerlo, significa que su complejidad requiere de otro tipo de elementos. No solamente inyección de temas de carácter económico, que al fin y al cabo tampoco los han inyectado. O sea, la carencia de respuestas los ha llevado a hacer elucubraciones casi oníricas de un planteamiento de temas que, como dijo Alan también, son palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, mencionó el inicio de las obras de la línea 2 del metro, que efectivamente él va a tratar de dejar un tramo, ¿no? Que creo que es de 1 kilómetro, kilómetro y medio, que ya se está haciendo en ATE. Pero también mencionó que la línea 3 del metro está proyectada para empezar a construirse el año 2019. O sea, ya está haciendo acción de gobierno del año 2019 hacia el 2024. La línea 3 es una transversal de norte a sur que está dentro del plan general, ¿no?, de transporte de Lima a los próximos 50 años. Es como la 4, la 5 y la 6 también. Así es. O sea, esos son temas que se verán hasta el 2050, por lo menos. Entonces quiere decir que él ha soltado las cosas como para hacer simplemente más grandilocuente su discurso. 240.000 casas, 1.000 puentes en un año. Ha prometido 1.000 puentes en un año. Yo no sé cómo va a ser eso. Y si tú te pones a ver, repasando, digamos hasta estas alturas, un presidente que dijo, voy a hacer un hospital por provincia, y ahora yo le estoy pidiendo que él señale un hospital por región, ya ni siquiera por región, un hospital en todo el Perú que haya hecho. No ha hecho un solo hospital. No ha construido una sola escuela o gran unidad, ni siquiera la ha remodelado. Ha cambiado algunos conceptos y ha adoptado conceptos que inicialmente no quería. Recuerda tú que cuando entró la ministra Salas, dijo que el Colegio Presidente de la República y todos los colegios de alto rendimiento eran conceptos pasados de moda y se los empezó a tumbar. Ha sido gracias al señor Saavedra que ha recuperado un tema y ha empezado a meter otra vez los colegios de alto rendimiento, que ellos mismos habían denostado. Pero los colegios de alto rendimiento es simplemente mejorar la calidad educativa de un colegio que ya está, pero nuevos colegios no hay. Carreteras, dime tú cuál. ¿Dónde está la construcción de tramos pequeños que habían quedado contratados? Por ejemplo, el de Chinchaíca. Pero eso está ahí, se dejó así para que siguiera y ya no se hizo absolutamente nada más.
o el tramo que va entre Guarmey y Chimbote, o para completar lo que llaman la carretera del Sol. No hay. Entonces, este es un gobierno que es increíble, no va a poder exhibir ni una sola obra, y entonces lo que ha querido el señor Ollantumala es saturar con obras como para decir, sí, hemos hecho, pero en la práctica no tienen nada que mostrar, ¿no? La campaña presidencial de García ha comenzado con unos primeros, digamos, apuntes con respecto a Pedro Pablo. Sabe que tiene que pasar a Pedro Pablo para poder entrar a la segunda vuelta, es decir, Pedro Pablo se convierte en este momento en el rival de Alan García Pérez. ¿Duerme Alan García con la fotografía de Pedro Pablo en su mesa de noche? ¿Así están las cosas? No, yo diría que es al revés. Lo que hemos estado haciendo es un poco contestarle a Pedro Pablo que todo se lo atribuye a Alan García, ¿no? Cuando alguien le pregunta a Kuczynski, oiga, el tema de su pasaporte, bueno, es Alan García el que está soltando esas cosas, ¿no? Y la verdad es que él es el que tiene esa estrategia de tratar de golpear con todo a Alan para que Alan no le gane a él en un eventual balotaje de segunda vuelta. Es una visión bastante simplista de las cosas en función de la campaña electoral. Pero no, en primer lugar, nosotros no hemos comenzado la campaña electoral. Lo que ha hecho Alan en el norte y en Ica fue a la juramentación de los nuevos comités, que es donde estamos comenzando, digamos, en lo que va a significar nuestra infraestructura. Pero tú pues ahí un poco jugando la garganta, porque no, era un obvio. Meeting, tenía micrófono, pero es que los apristas siempre hacemos mítines. Cerveza, ya estaba en campaña. Los apristas siempre hacemos mítines a cada rato, ¿no? Lo que pasa es que los demás no. Nosotros tenemos el expertise de dirigirnos al país, pero lo hacemos también ante una población cercana a la cual le damos discursos, es parte de nuestro expertise. Pero la campaña realmente va seguramente a comenzar hacia noviembre o diciembre, porque en el Perú sabemos que no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces necesitamos, además, dosificar la escasez de recursos que vamos a tener y, además, también ver que se perfile un poco mejor el cuadro de candidatos que van a haber, porque no van a quedarse 3 o 4, seguramente van a haber más. Claro, Mauricio, pero esta imagen de corrupción que tiene el partido aprista a partir de los ataques que ha tenido el gobierno con ustedes, de la investigación de los narcoindultos y todo este asunto que pone en las encuestas a García y que lo deja mal parado en el tema de la corrupción, ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo logras limpiarte eso y salir en una campaña sin que te sigan clavando en San Benito de corrupto? Bueno, sí, nosotros tenemos escasez de artillería mediática como para contrarrestar lo que es el leitmotiv de 24 horas seguidas de algunos periódicos y medios de comunicación digitados políticamente solo en función de repetir ese tema contra nosotros. Pero hay que contestar, y cada vez que contestemos diciendo que, en primer lugar, a Alan García se le investigó por una megacomisión durante 4 años, y el balance final que esa megacomisión, conducida exclusivamente por sus rivales políticos, uno de los cuales ahora, en función de eso, quiere ser hasta presidente de la República, ¿no? O sea, ya el señor Tejada dice, ya hice tanto por el Perú al manejar la megacomisión que ahora quiero ser presidente. El nivel con el que manejaron las cosas. Bueno, allí dice que, habiéndose analizado las cuentas bancarias, los impuestos pagados, las declaraciones juradas y todos los ingresos del presidente Alan García, que no solamente fueron durante su gobierno, sino desde que fue diputado el año 80, la conclusión es que no existe balance patrimonial. Bueno, ningún presidente tiene eso, ¿eh? Eso es una carta de felicitación prácticamente. Podrán decir, oiga, pero los narcoindultos, que claro, ya lo convirtieron en una palabra típica de la política, pero en primer lugar fueron 5.000 conmutaciones. Las conmutaciones es el derecho que tiene el recluso de que si trabaja te le cuente un día de condena. Esa es la conmutación. Entonces por eso es que se va reduciendo. El presidente Humala, el presidente Toledo, el presidente Belaunde hicieron conmutaciones del mismo orden, 5.000, 6.000, 7.000. Que ahí hubieron personas del narcotráfico. Probablemente eso pueda parecer horrible. ¿No? ¿O no? Bueno, hubo el caso de un cabecilla que al fin y al cabo además tampoco ha reincidido, y el nivel de reincidencia ha sido bastante bajo. Pero yo entiendo que no estamos analizando el tema jurídico, sino políticamente. Claro, y políticamente sí es un punto vulnerable que merece que ser explicado. Pero creo que a la larga la población lo que busca también es que, en función de este tipo de estigma que nos quieren poner, seamos mucho más escrupulosos que antes en evitar que pudiera haber el menor asumo de corrupción, en primer lugar. Pero también yo entiendo que la población lo que busca es resultados políticos concretos. Y el gobierno del presidente Alan García, te lo digo con la frase más lapidaria que pueda hacer y a que no le guste a muchos, ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú. O sea, por lo menos en lo que se refiere. Reducción de la pobreza, 20 puntos de reducción de la pobreza. Crecimiento económico. A ver, con todo respeto, tienes dos extremos, ¿no? El mejor y el peor, ¿no?
Bueno, el peor era el primer gobierno, es parte de la historia y lo debatiremos mil veces y se podrá debatir en todas partes, pero se hizo lo que en ese momento se podía hacer y lo que se consideraba correcto que se hiciera, porque si no privatizamos una sola empresa pública, si no evitamos que los precios se fijasen por decretos, bueno, el mismo error lo había cometido el gobierno anterior del presidente Belaúnde, porque tampoco privatizó una sola empresa pública. Claro. Y hay que considerar históricamente que lo que ocurrió en la década del 80 fue que los militares, que asaltaron el poder el 3 de octubre del 68, farrearon préstamos para poder evitar que la economía se viniese abajo, financiar todas esas nacionalizaciones que hicieron y nos dejaron la deuda externa a los civiles a partir del año 80, con el añadido de que incubaron a Sendero Luminoso, que inició su lucha armada nada menos que el día de las elecciones. Entonces, los militares irresponsables, y eso es lo que siempre hay que repetir, que el señor Velasco y esa generación que gobernó el Perú y lo hizo trapo, endeudaron de una manera tan descomunal al Perú y encima nos dejaron Sendero Luminoso y la democracia tenía que resolver esos problemas con un Sendero Luminoso al acecho de Lima y con una crisis económica en la que no se podía ni siquiera pagar la deuda externa. Bueno, esos fueron los errores históricos que nosotros cometimos, sin duda. Pero después de eso ha pasado el tiempo y el propio pueblo peruano le dijo a Alan García, bueno, muy bien, te voy a dar una oportunidad adicional, y hemos hecho un gobierno. Como nunca en la historia se redujo pobreza, como nunca en la historia se ha crecido, como nunca en la historia se ha construido infraestructura en agua, en saneamiento, en electricidad, y la gente va a empezar a comparar. Y como nunca con los precios más altos en la historia también, porque han tenido un poco de suerte. De todas maneras, no, pero hay que reconocer el tema, porque los precios fueron altos. Ha sido extraordinario. Sí, pero eran precios... Mira, y muchos dicen que se puede hacer mucho más inclusive. Algunos dicen eso porque siempre quieren ver la misión mezquina de las cosas, pero los precios no han bajado en la actualidad tanto como para que se diga de que se tenga que frenar, ni los precios tampoco estuvieron tan bajos en la época del señor Toledo. Y en la época del señor Toledo la pobreza bajó un punto nada más. Ahí están las estadísticas. Cuando él entra el año 2001, el Perú era mitad pobre, mitad rico, mitad no pobres, o sea, 50-50. Cuando él lo entrega, eran 48-50. Entonces solamente había bajado a 48-52, solamente había bajado 2 puntos. ¿Por qué? Porque quizá todavía estaba en un proceso de, digamos, implementación. Cuando vienen ya por políticas públicas el gobierno de Alan García, ahí se baja 20 puntos y el actual gobierno lo ha frenado. A mí me parece que el indicador sustantivo de un país, como decía ella de la Torre, es la tasa de analfabetismo y la tasa de pobreza. Porque es lo que indica si la persona está bien o está mal. Y la tasa de analfabetismo bajó en el Perú al punto de que en algún momento, y todavía hasta la fecha, se declaró libre de analfabetismo porque se considera que con menos de 5% se puede declarar libre de analfabetismo en un país. Y se redujo la pobreza a 27 puntos. El actual gobierno la ha bajado a 25, o sea, 2 puntos en 5 años, que es un freno, porque el crecimiento económico ha sido también de 2 o 3% en promedio, pero el crecimiento poblacional también ha sido de 1.2. Quiere decir entonces que no hemos crecido. Y eso, para recuperarlo, va a ser extremadamente complicado, pero yo creo que la población siente que Alan García sí ya demostró que se puede hacer, ¿no? Muy bien. Mauricio, gracias. Gracias a ti, Alfonso, por tu presencia aquí en Redes y Poder. Amigos, vamos a una pausa y venimos con la parte final del programa.